Un jet no registrado a 30.000 pies. Estupendo. Otro héroe en camino. La radio del escuadrón F-22 crepitó mientras se acercaban al pequeño avión civil que volaba silenciosamente entre las nubes. Activaron las señales de advertencia y se prepararon para obligarlo a aterrizar. Pero cuando la voz de la mujer llegó a la frecuencia de comunicación, toda la formación se detuvo al instante. ¿Quién era ella? ¿Y por qué un solo nombre en la radio silenció todo el cielo? Sintoniza para ver historias reales en las que leyendas discretas detienen incluso a los aviones de combate. La capitana Lena Falcon Ghost Petrova, de 39 años, una ex piloto de la Fuerza Aérea que había alcanzado un estatus legendario con un nombre en clave que todavía resuena en los círculos de la aviación militar. Hace 10 años, durante una operación secreta que oficialmente nunca ocurrió, Lena había salvado sola a todo su escuadrón de la destrucción segura. Los detalles permanecieron enterrados en archivos negros, pero su nombre en clave Falcon Ghost se convirtió en una leyenda susurrada entre los que sabían. Después de su baja del ejército, Lena restauró su avión personal, un elegante L-39 Albatros, que usaba para vuelos de pruebas civiles y viajes por el país. Para ella, volar siempre fue más que un simple medio de transporte. Era una meditación, una libertad y el único lugar donde la carga de su pasado parecía manejable. A 30.000 pies, apagó la música y dejó solo el zumbido constante del motor. Era el único lugar donde realmente se sentía libre, separada de los recuerdos y el ruido del suelo. Una ligera sonrisa apareció en sus labios mientras contemplaba la extensión infinita de las nubes que se extendían hasta el horizonte. El cielo a esta altura no pertenecía a nadie y a todos. No había fronteras, ni política, ni expectativas, solo ella, el avión y el vasto azul que siempre había entendido mejor que cualquier ser humano. De repente, la pantalla de radar en su cabina comenzó a parpadear en rojo. Lena frunció el ceño y revisó sus instrumentos de navegación. Había seguido su plan de vuelo aprobado y se había mantenido en los corredores civiles estándar, pero el GPS mostraba que su posición se superponía con una zona de exclusión militar, una zona que no estaba marcada en sus mapas cuando envió su plan de vuelo esa mañana. «Malditas actualizaciones burocráticas», murmuró y cogió la radio para contactar con el control de tráfico aéreo. Antes de que pudiera transmitir, su pantalla de radar se iluminó con varios contactos que se acercaban rápidamente. Muy rápido. 3 señales se acercaban desde el noreste a velocidad supersónica. Aviones militares debido a su firma y velocidad. Su ritmo cardíaco se aceleró ligeramente, no por miedo, sino por la sensación familiar de que la conciencia táctica se estaba activando. A través de su cabina, los vio. 3 F-22 Raptors en perfecta formación, sus perfiles angulares y sigilosos cortando el cielo como tiburones metálicos. Aviones hermosos, tuvo que admitir, el pináculo de la tecnología de superioridad aérea. Se dirigían hacia ella. El Raptor Leader se posicionó en su ala de babor, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver el casco del piloto a través de la cabina. Formación de intercepción profesional. Procedimiento estándar para aeronaves no identificadas en una zona de exclusión. Su radio crepitó con una transmisión entrante en la frecuencia de emergencia. Aeronave civil no identificada. Aquí Viper Flight, Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Está en una violación de la zona de exclusión. Confirme la recepción y siga las instrucciones de inmediato. Lena miró a los pilotos de los F-22 que flanqueaban su avión. Jóvenes, seguros de sí mismos, volando máquinas que valían más de lo que la mayoría de la gente ganaría en toda su vida. No tenían ni idea de con quién estaban tratando. Podría haber respondido de inmediato, explicado el error de navegación y pedido vectores para salir de la zona de exclusión. Pero algo en su tono, esa mezcla particular de arrogancia y autoridad que viene con volar el avión de combate más avanzado del mundo, la hizo dudar. Déjalos jugar su juego por un momento. Déjalos sentir el peso de su superioridad. Ella una vez estuvo en su lugar, joven y segura de que la tecnología y el entrenamiento
la hacían invencible. El tiempo les enseñaría, como le había enseñado a ella, que el cielo humilla a todos en algún momento. Pero hoy ella sería la maestra. Lena cogió su micrófono de radio, pero aún no lo presionó. Todavía no. Deja que la tensión aumente un poco más. Después de todo, las mejores lecciones son las que nunca ves venir. En la radio, la voz de un joven piloto de F-22 crepitó con un apenas disimulado diversión. Parece que la abuela está jugando a Top Gun hoy. Lena no respondió, simplemente sacudió ligeramente la cabeza. Siempre la misma actitud, pensó. Algunas cosas nunca cambian en la aviación militar. Otra voz, más seria pero igualmente condescendiente, llegó a través de la frecuencia de emergencia. Aeronave civil no identificada. Aquí la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Reduzca la altitud y cambie de rumbo de inmediato, o usaremos la fuerza. En las pantallas de visualización frontal de los pilotos de F-22, los objetivos se habían fijado en el L-39 de Lena. El pitido constante de los sistemas de adquisición de objetivos llenaba sus cabinas como latidos electrónicos, contando una cuenta regresiva para el combate. El teniente Jake Viper Morrison, el joven piloto que había hecho el comentario sobre la abuela, activó su comunicación interna con su compañero de ala. ¿Puedes creer esto? Una guerrera de fin de semana pensando que puede pasear por una zona de exclusión como si fuera suya. Probablemente compró el viejo entrenador en una subasta de excedentes, respondió Viper 2. Estos pilotos civiles ven un par de películas y piensan que son pilotos de combate. Mira esto, sonrió Morrison y volvió a la frecuencia de intercepción. Señora, no sé en qué fantasía de Top Gun vive, pero esto no es un parque infantil. Está a punto de aprender por qué los aficionados no deben jugar con los grandes. El tercer piloto, Viper 3, reforzó esto. El viejo Albatros probablemente pertenece a un museo. ¿Cómo se las arregla para mantenerse a esta altitud? Lena escuchó cada palabra. Sus mandíbulas se tensaron ligeramente. Ella había escuchado todo esto antes. En sus primeros días en el ejército, cuando las mujeres piloto eran una novedad. Durante sus despliegues de combate, cuando sus homólogos masculinos cuestionaban sus habilidades. Durante la misión secreta que la convirtió en una leyenda para aquellos que conocían la verdad. Pero estos jóvenes pilotos no conocían la verdad. Solo veían lo que su experiencia limitada les permitía ver. Un viejo avión civil volado por alguien que creían que era una aficionada. No tenían ni idea de que la mujer de la que se estaban burlando tenía más horas de vuelo de combate que todo su escuadrón combinado. No tenían ni idea de que ella había sido pionera en las tácticas aéreas que probablemente todavía estaban aprendiendo en la escuela de vuelo. No tenían ni idea de que sus propios manuales de entrenamiento contenían técnicas que ella había desarrollado en combate real. La ironía era casi divertida. Casi avión civil. La voz de Morrison tenía un matiz de impaciencia. Esta es su última advertencia. Tiene 10 segundos para cooperar o la escoltaremos por la fuerza. Los sistemas de puntería en los 3 F-22 estaban bloqueados y listos. Sus dedos flotaban sobre los botones de liberación de armas que nunca tendrían que presionar, pero la presión psicológica era innegable. Lena miró a través de su cabina al Raptor Leader. Podía ver el casco del piloto, probablemente un chico inteligente, recién salido del entrenamiento avanzado, volando una máquina que costaba más que los presupuestos de defensa de la mayoría de los países. Recordó lo joven que había sido, lo segura, lo desdeñosa con todo lo que no encajaba en su estrecha definición de superioridad aérea. Fue solo cuando la tensión alcanzó su punto máximo, cuando los jóvenes pilotos estaban convencidos de su dominio completo sobre esta civil al azar que se había perdido en su territorio, que Lena finalmente cogió su micrófono. Su voz, cuando llegó a través de la radio, no tenía miedo, ni defensiva, ni disculpas, solo una profesionalidad tranquila y certeza. Viper Flight, aquí la capitana Petrova, nombre en clave Falcon Ghost. La frecuencia de radio se sumió en un silencio absoluto. El pitido constante de los sistemas de adquisición de objetivos se detuvo abruptamente
como si alguien hubiera cortado la energía en cada avión de la formación. La sonrisa segura del teniente Morrison se desvaneció al instante. Sus manos temblaban ligeramente en sus controles, mientras las implicaciones de ese nombre en clave lo golpeaban como un golpe físico. «Espera», dijo ella. Su voz se quebró mientras activaba su comunicación interna. «¿Falcon Ghost?» Como el Falcon Ghost de las historias. La voz de Viper 2 era apenas un susurro. «Eso es imposible. Falcon Ghost es una leyenda. El fantasma salvó a todo un escuadrón durante la operación. ¿Cómo se llamaba? Operación Nighthawk». Viper 3 exhaló, pero era secreta. ¿Cómo sabemos eso? El instructor de vuelo de Morrison le había contado la historia durante el entrenamiento avanzado, susurrando, ¿en serio? Porque oficialmente nunca había sucedido. Una sola piloto, masivamente superada en número, que había usado tácticas tan brillantes y un pilotaje tan preciso que redefinió lo que era posible en el combate aéreo. La piloto que había convertido una derrota segura en una victoria legendaria. La piloto cuyas técnicas todavía se enseñaban en las escuelas de vuelo avanzadas, a pesar de que su nombre nunca fue mencionado en los registros oficiales. La piloto cuyo nombre en clave se convirtió en sinónimo de lo imposible. Y ella estaba volando ese viejo L-39 Albatros sola a 30.000 pies, como si fuera solo otro día en el cielo. La voz del líder del escuadrón de Morrison llegó a través de la frecuencia de comando, aguda con autoridad y con algo que rozaba el pánico. «Todas las unidades Viper, aborten de inmediato. Repito, aborten y mantengan una distancia respetuosa». Los 3 F-22 Raptors, que momentos antes estaban listos para aterrizar a la fuerza lo que pensaban que era una piloto aficionada, ahora se dispersaron en una formación de escolta con la reverencia reservada para dignatarios y leyendas. Ni un solo disparo, ni una maniobra agresiva, solo un nombre dicho en voz alta. Y todo el cielo tuvo que callarse porque algunos nombres en clave tienen más poder que escuadrones enteros. ¿Qué pesa más? ¿Una formación de modernos aviones de combate? ¿O un nombre susurrado con respeto a través de generaciones? Comenta Call Sign si crees que la verdadera autoridad no está en las armas, sino en la persona que las empuña. El silencio duró casi 30 segundos, una eternidad en la aviación. Luego, la voz del comandante del escuadrón de Morrison rompió la frecuencia, aguda con autoridad y con algo que rozaba el pánico. «Todas las unidades Viper, aquí el control. Aborten de inmediato. Repito, todas las unidades aborten y mantengan la formación de escolta». «Señor», la voz de Morrison se quebró ligeramente. «Confirme que estamos tratando con el verdadero Falcon Ghost». «Afirmativo. Líder Viper, están en presencia de una leyenda viva. Actúen en consecuencia». Morrison sintió que su mundo se ponía patas arriba. Cada piloto de la Fuerza Aérea conocía fragmentos de la historia de Falcon Ghost, susurrados en salas de reuniones y en conversaciones tranquilas durante el entrenamiento avanzado. Pero los registros oficiales eran tan profundamente secretos que la mayoría de la gente asumía que era solo otro mito militar. La voz del control regresó, esta vez dirigida directamente a Lena. «Falcon Ghost, aquí Grey Rock Control. Nos disculpamos por la intercepción. La actualización de su plan de vuelo no llegó a nuestro territorio a tiempo. Está autorizada a continuar con su rumbo actual con una guardia de honor completa». «Negativo, Control». La voz de Lena era tranquila. «Profesional. No necesito una escolta. Puedo arreglármela sola aquí». Pero la curiosidad de Morrison había superado su vergüenza. Cambió a una frecuencia privada, normalmente utilizada para la comunicación de piloto a piloto durante los ejercicios de entrenamiento. «Señora Capitana Petrova, aquí el teniente Morrison. Le debo una disculpa por mis comentarios anteriores». «Disculpa aceptada. Teniente, todos fuimos jóvenes y estúpidos en el cielo». «Señora, si me permite preguntar, ¿la operación Nighthawk es cierta? ¿Qué dicen sobre lo que hizo?» Lena se quedó en silencio durante mucho tiempo. Rara vez hablaba de esa misión,
incluso con aquellos que tenían autorización para saber qué había sucedido. Pero algo en la voz del joven piloto, una curiosidad genuina mezclada con un respeto recién adquirido, la hizo reconsiderar. ¿Qué dicen exactamente, teniente? Morrison miró a sus compañeros de ala, que habían adoptado una formación suelta a su alrededor. Sabía que estaban escuchando en el canal. Dicen que salvó a un escuadrón entero cuando estaba 12-1 en su contra, que usó tácticas que nadie había visto antes, que convirtió una masacre segura en una victoria tan completa que el enemigo nunca se recuperó. ¿Y qué más dicen? Que lo hizo volando un avión que ya era obsoleto cuando la misión comenzó, que estaba herida, pero se mantuvo en la lucha durante 40 minutos, que Morrison dudó, que salvó 68 vidas estadounidenses ese día. Las manos de Lena se tensaron ligeramente en sus controles. El número era correcto. Nunca lo había olvidado. 68 pilotos y miembros de la tripulación que regresaron a sus familias debido a las decisiones que había tomado en 40 minutos terribles. Los detalles son confidenciales, teniente, pero le diré esto. Cuando te enfrentas a probabilidades imposibles, la tecnología no te salva. El entrenamiento ayuda, pero no es suficiente. Lo que te salva es hacer que el enemigo pelee tu pelea en lugar de la suya. La compañera de ala de Morrison, la capitana Sarah Chen, se unió a la conversación. Señora, ¿cómo se hace que un enemigo pelee su pelea cuando está en una desventaja de 12-1? ¿Los haces creer que están luchando contra 12 de ustedes en lugar de 1? La simplicidad de la declaración se quedó en el aire, pero Morrison entendió la complejidad que ocultaba. Había estudiado extensamente las tácticas aéreas, y lo que ella describía era teóricamente posible, pero prácticamente suicida. La técnica del escuadrón fantasma se le escapó. Usted creó falsas firmas de radar para hacerles creer que estaban luchando contra un escuadrón completo, en lugar de un solo avión. Entre otras cosas, confirmó Lena, pero la verdadera lección no es la táctica, teniente. Se trata de entender que la superioridad no consiste en tener el mejor equipo. Se trata de tener el objetivo más claro. La voz del control interrumpió su conversación. Falcon Ghost, estamos mostrando 3 aeronaves adicionales solicitando permiso para unirse a su escolta. Parece que la noticia se ha extendido sobre quién está en nuestro espacio aéreo hoy. A través de su cabina, Lena pudo verlos acercarse. 2 F-35, Lightning IIs y lo que parecía ser un F-16 Fighting Falcon más antiguo. Pilotos de otros escuadrones, probablemente veteranos que habían escuchado el nombre en clave y querían compartir el cielo con una leyenda. Diles, gracias, pero no, respondió Lena. Prefiero volar sola. Señora, dijo Morrison, con todo respeto, no está sola aquí, ya no. Era cierto, sin una estructura de mando formal u órdenes oficiales, los diversos aviones habían formado algo inaudito, una guardia de honor improvisada para una piloto cuyo servicio nunca había sido reconocido públicamente. Los F-22 mantuvieron una formación perfecta alrededor de su L-39. Ya no eran cazas, sino protectores. Los F-35 tomaron posiciones de flanco, sus pilotos silenciosos pero presentes. Incluso el viejo F-16, probablemente volado por un piloto lo suficientemente mayor como para haber servido durante los años activos de Lena, mantuvo su posición con precisión militar. Control. La voz de Lena tenía un toque de emoción que rara vez dejaba que otros escucharan. Informe a todas las aeronaves que Falcon Ghost se siente honrada por su escolta, pero no la necesita. Señora, dijo una nueva voz, más vieja, más ronca, probablemente el piloto del F-16. Con todo respeto, se necesita. Algunos de nosotros hemos estado esperando 10 años por la oportunidad de volar con usted. Hoy podría ser nuestra única oportunidad. Morrison entendió lo que el piloto mayor quería decir. Lena era un puente entre las épocas, entre los comienzos de las mujeres en la aviación de combate y la generación actual, que daba por sentadas a las mujeres piloto.
Su historia era parte de la historia militar que existía solo en susurros y archivos secretos. Muy bien, dijo Lena finalmente, pero yo marco el ritmo y la altitud. Y caballeros, intenten mantenerse al día. Giró su L-39 para iniciar un ascenso suave. El viejo avión de entrenamiento, rodeado por algunos de los aviones de combate más avanzados jamás construidos. Debería haber parecido ridículo. El viejo avión eclipsado por la tecnología moderna. En cambio, se sintió perfectamente correcto. La leyenda en el centro, donde pertenecía, con el futuro de la aviación militar, aprendiendo de su presencia. Mientras ascendían en formación perfecta a 35,000 pies, Morrison se dio cuenta de que estaba experimentando algo que daría forma al resto de su carrera. No solo estaba volando con Falcon Ghost, estaba volando con la historia misma. Cuando el L-39 de Lena aterrizó en el aeródromo civil, la noticia del encuentro se había extendido como un reguero de pólvora a través de los canales militares. En cuestión de horas, su teléfono vibraba con mensajes de contactos de aviación de los que no había tenido noticias en años. El comandante de la base en la base de la Fuerza Aérea de Grey Rock llamó personalmente y la invitó. Capitana Petrova, sería un honor tenerla aquí para dirigirse a nuestro programa de entrenamiento de pilotos. Estos jóvenes aviadores necesitan escuchar a alguien que realmente estuvo allí. 2 días después, Lena estaba en una sala de reuniones llena de caras ansiosas. El teniente Morrison, el mismo que la había llamado abuela, estaba sentado en la primera fila, con una curiosidad genuina reemplazando su arrogancia anterior. ¿Quién puede decirme la diferencia entre volar y volar en combate?, preguntó ella. Morrison levantó la mano. Señora, volar en combate es la aplicación del entrenamiento bajo fuego enemigo. Parcialmente correcto, pero el entrenamiento asume escenarios predecibles. El combate tira el libro de reglas por la ventana, gesticuló hacia los monitores tácticos. Cuando me enfrenté a 12 aviones durante la operación Nighthawk, nada de mi entrenamiento me preparó para lo que realmente sucedió. Una joven piloto preguntó, «Señora, ¿cómo supo qué reglas romper?» No se rompen las reglas, teniente. Se trascienden. Hay una diferencia entre el caos y la improvisación. El caos te mata. La improvisación te mantiene vivo el tiempo suficiente para encontrar soluciones. La capitana Chen, del equipo de intercepción de Morrison, preguntó, ¿se puede enseñar la técnica del escuadrón fantasma? La técnica se puede enseñar, pero el juicio para saber cuándo usarla proviene de la comprensión de que a veces lo imposible es solo otra palabra para lo no probado. La sesión continuó, con Lena compartiendo ideas que no se encontraban en ningún manual. No eran solo lecciones tácticas, eran principios para pensar bajo presión, para encontrar oportunidades en la crisis. Al final de la sesión, Morrison se acercó a ella nerviosamente. Señora, solo quería disculparme de nuevo por mis comentarios durante la intercepción. Teniente, vio un avión viejo y sacó conclusiones. Esa es la naturaleza humana. Pero recuerde, en el cielo, la experiencia a menudo importa más que la tecnología. Chen se unió a ellos. Señora, ¿volverá a volar por nuestro espacio aéreo? Vuelo a donde el cielo me lleve, capitana. Pero sospecho que nuestros caminos se volverán a cruzar. Esa noche, la base organizó una reunión informal. Lena se encontró rodeada de 3 generaciones de aviadores militares, veteranos que recordaban su servicio activo, pilotos actuales que la conocían por su reputación y jóvenes aprendices que estaban aprendiendo lo que significaba su nombre en clave. La coronel Patricia Hayes, la comandante de la base, se puso de pie para dirigirse al grupo. Damas y caballeros, hoy se nos recordó que las leyendas no son solo historias. A veces son personas que comparten nuestro cielo y nuestra dedicación a algo más grande que nosotros mismos. Levantó su copa por Falcon Ghost, cuyas técnicas estudiamos, cuyos principios seguimos y cuyo ejemplo nos recuerda que el cielo pertenece a aquellos lo suficientemente valientes como para reclamarlo. El brindis resonó en la sala, pero Lena notó algo significativo. La forma en que los jóvenes pilotos la miraban, no con heroísmo, sino con respeto profesional. La veían como lo que siempre había sido, una piloto que se había enfrentado a probabilidades imposibles
y había encontrado un camino. Cuando la noche llegaba a Stuffy, Lena salió a contemplar las estrellas. El mismo cielo que había presenciado su misión legendaria se extendía infinitamente arriba, guardando secretos e historias que nunca se contarían por completo. Mañana volvería a volar, no como Falcon Ghost, la leyenda, sino como Lena Petrova, la piloto que continuaba las tradiciones que inspirarían a la próxima generación a ir más allá de lo que parecía posible. El cielo lo recordaba todo, y ahora una nueva generación también lo recordaría. 6 meses después, Lena estaba frente a una clase de graduación de pilotos de combate avanzados en la Academia de la Fuerza Aérea. Detrás de ella, exhibida de manera prominente, había una foto de su L-39 Albatros, rodeado por la formación de F-22 Raptor de ese día a 30.000 pies. ¿Quién puede decirme qué hace que un nombre en clave sea legendario?, preguntó a las ansiosas caras jóvenes frente a ella. Un cadete seguro de sí mismo levantó la mano. Señora, una habilidad de vuelo excepcional y victorias en combate. Lena negó con la cabeza. Eso hace que un piloto sea competente. Un nombre en clave legendario viene de algo más profundo. Se dirigió a la ventana, donde podían ver aviones modernos en la pista. F-35s, F-22s e incluso algunos entrenadores más antiguos como su propio L-39. En nuestro mundo moderno, donde el radar y la tecnología dominan, todavía hay nombres que pueden silenciar a formaciones enteras. No por el avión que vuelan, sino por los principios que representan. La sala se quedó en completo silencio. Hace 6 meses, pilotos que volaban máquinas que valían más que los presupuestos de defensa de la mayoría de los países me llamaron abuela jugando a Top Gun. Pero cuando dije mi nombre en clave, esos mismos pilotos se convirtieron en una guardia de honor. Se dio la vuelta para mirarlos. Un nombre en clave no es solo una identificación, es la reputación, condensada en 2 palabras. Es cada decisión que has tomado, cada riesgo que has corrido, cada persona que has salvado, destilado en algo que te define para siempre. Una cadete en la última fila preguntó, «Señora, ¿cómo nos ganamos un nombre en clave que exige ese tipo de respeto?» «No se lo ganan tratando de ganárselo», respondió Lena. «Se lo ganan olvidando que existe y centrándose en la misión, eligiendo los principios sobre la conveniencia, el coraje sobre la comodidad». Gesticuló hacia la foto detrás de ella. Ese día, esos pilotos de F-22 no estaban saludando a mi avión. Estaban saludando lo que representaba mi nombre en clave. La voluntad de enfrentarse a probabilidades imposibles cuando las vidas dependían de hacer lo correcto. Cuando la ceremonia terminó, un joven teniente se acercó a ella nerviosamente. «Señora, ¿cree que los nombres en clave seguirán siendo importantes cuando todo esté automatizado? ¿Cuando la IA vuele las misiones?» Lena consideró la pregunta con cuidado. «Teniente, la tecnología cambia, los aviones evolucionan, pero el cielo siempre necesitará pilotos que entiendan que a veces la computadora más avanzada en cualquier avión es el corazón humano». Esa noche, Lena subió a su L-39 para el vuelo de regreso. Mientras rodaba por la pista, pasando por filas de aviones de combate modernos, habló suavemente a la torre de control. «Aquí Falcon Ghost. Solicito autorización para el despegue». «Falcon Ghost está autorizada para el despegue. Buen vuelo, señora». Mientras despegaba hacia la puesta de sol, Lena reflexionó sobre la verdad que había aprendido en décadas de vuelo. Las leyendas no se crean por el avión que vuelas o la tecnología que dominas. Se crean por las decisiones que tomas cuando todo depende de hacer lo correcto. El cielo lo recordaba todo. Cada decisión valiente, cada misión imposible, cada momento en que alguien decidió ser más de lo que sugería su equipo. «Los cielos pueden cambiar», se dijo a sí misma mientras ascendía hacia las estrellas. «Las leyendas nunca lo hacen». Algunos nombres en clave se desvanecen con el tiempo. Otros se vuelven eternos, susurrados con respeto a través de generaciones de aviadores que entienden que la verdadera autoridad no proviene del rango o la tecnología, sino del coraje de ser digno del nombre que llevas. Suscríbete a Chillyar si crees que los legados discretos todavía poseen los cielos, y siempre lo harán.